Buenas chicos, hoy vamos a ver el funcionamiento del transistor BJT. Aprenderemos a calcular la resistencia de base en relación a una carga que se presenta en el colector. Usaremos dos tipos de transistores, el BC547 y el TIP31. En la carga vamos a conectar un relé pequeño. Se podría conectar un relé mediano o incluso un relé más grande, ¿no? Ya dependiendo mucho de la corriente que requieran los relés, se tendrá que escoger el transistor adecuado. Y vamos a ver cómo sabrían qué transistor utilizar. Así también vamos a ver cómo proteger al transistor a través de varistores o del más confiable diodo rectificador. Para eso vamos a hacer los cálculos en base a las características del transistor que se vayan a usar. Tenemos dos transistores y dos tipos de características diferentes. Tenemos el BC547 que tiene un voltaje de colector emisor de 45 voltios. Quiere decir que va a poder soportar 45 voltios entre colector y emisor. Y tenemos una corriente de 100 miliamperes. Eso significa que por RL no va a poder pasar más de 100 miliamperes. Es decir, si hay una carga que necesite 200 miliamperes o 1 amper, pues el BC547 no sería el adecuado. Se tendría que buscar uno que pudiese cumplir esa exigencia de la carga. Recuerden que en este caso todo ronda en relación a la carga o aquel elemento al que se va a activar o energizar. Luego de eso tenemos algo llamado ganancia. La ganancia en los transistores BJT depende mucho de la potencia de estas. Si es de baja potencia como el pequeño BC547, la ganancia va a ser bastante grande. Pueden llegar hasta máximo 800. Sin embargo, luego tenemos un TIP31C. Este tiene un voltaje colector emisor de 100 voltios, o sea que en realidad este aguanta el doble que el BC547. Tiene una corriente de 3 amperios por colector. Y la ganancia, pues la ganancia en el caso del TIP31C es de 140, perdón. Estos valores los pueden encontrar en las hojas de datos o a través del multímetro se puede conseguir también la ganancia. Y los transistores BJT pues se basan más que todo en su característica de ganancia. Entonces que todo lo calculado va a estar girando alrededor de la ganancia. Empezaremos con los cálculos para una carga, pues un relé pequeño. El relé pequeño tiene dos bobinas, que viéndolo desde arriba pues tenemos dos a los lados, uno hacia arriba y dos abajo. La bobina del relé, pues como están a los lados, se puede medir con el multímetro y les va a dar un valor de ohmiaje. Ese valor de ohmiaje aproximadamente es de 400 ohmios. Con esto ustedes pueden encontrar la corriente que va a pasar o debería pasar para poder energizar la bobina del relé. Entonces, una carga de 400 ohmios, aquí, por tanto, habrá una corriente que deberá pasar por ahí, que sería la corriente de colector. Pero para que pase esa corriente se requiere una corriente de activación que iría por la base, que sería la corriente de base. Ahora, la corriente de colector se basa en la ganancia del transistor que se esté usando. Usaremos el 547 y luego usaremos el TIP31C. En el caso del 547, vamos a empezar con los cálculos. Bien, para calcular la corriente, pues tenemos que ver las caídas de tensión en los componentes. Primeramente, entre base y emisor hay un diodo
y siempre en todos los en todos los BJT va a haber una caída de 0.7 voltios. Por tanto, la tensión que se esté usando de alimentación, que está yendo en serie de esta forma, se fijan, hay una resistencia y hay un diodo. Si en el diodo cae 0.7, el resto del voltaje de la fuente de alimentación pues caerá en RB, que en este caso pues sería 12 menos 0.7. Entonces en RB vamos a tener una caída de tensión de 11.3 voltios. Si sabemos que tenemos un voltaje que cae sobre una resistencia, podemos calcular la corriente que pase. Pero lamentablemente, entonces vamos a necesitar lo que sería la corriente de colector. La corriente de colector lo podemos calcular fácilmente, ya que tenemos una resistencia y el voltaje en RL, ¿cuánto tiene que ser? Pues en RL tiene que caer la tensión de alimentación. La idea de un transistor en conmutación siempre es de que entre colector y emisor caiga, por lo general, pues 0 voltios. Y entre la carga, pues en la carga tiene que caer todo el voltaje de la fuente de alimentación. Esa es la idea en todo circuito de conmutación. Si la resistencia de base no es la adecuada, pues en colector emisor va a haber un voltaje. Y si hay un voltaje en colector emisor y hay una corriente que atraviese el componente, pues cuando hay corriente y hay voltaje, lo que aparece es potencia. Y si aparece potencia, pues va a aparecer calor. Es decir, que su transistor va a empezar a calentar. Por tanto, lo ideal es que en colector emisor tengamos un valor muy cercano a 0 o menor a 1 voltios, para que el calor que disipe sea mucho menor. Por tanto, empecemos a calcular. Aquí tenemos entonces la carga, el voltaje que va a haber ahí. Tenemos voltaje en RL, que va a ser igual a la fuente, 12 voltios. Después de eso tenemos la RL, que sería 400 ohmios. Lo que se quiere ahora es encontrar la corriente de colector, que esta se va a basar en la fórmula que se maneja con la ley de Ohm, en la cual dice que la corriente es igual a el voltaje sobre la resistencia, por lo que nosotros vamos a tener una corriente igual a los 12 voltios dividido entre los 400 ohmios, que va a ser igual a 0.03 amperios o 30 miliamperes. Esto nos dice que el relé necesita 30 miliamperes para poder funcionar. Si se le da menos, es muy probable que los contactos, los platinos, no cierren bien. Así es que tenemos que entregarle 30 miliamperes. Ahora, ya que tengo la corriente de colector, pues yo puedo conseguir la corriente de base, puesto que hay una fórmula donde nos dice que la corriente de colector va a ser igual a la ganancia por la corriente de base. Yo puedo usar esta fórmula y despejarla, ¿no? Podría obtener la corriente de base, que va a ser igual a la corriente de colector sobre la ganancia del transistor, que en este caso sería de 320. Por tanto, la corriente de colector, que es de 30 mA, dividido entre la ganancia, que para el transistor es de 320, pues tendríamos una corriente de base de, a ver, déjame ver, que sería 30 dividido entre 320, 0.09394 miliamperes. Esa sería la corriente por base.
Por tanto, si tengo una corriente de 0.094 miliamperes, por si acaso ni siquiera es un miliampere, puedo obtener la resistencia de base, ya que tengo corriente que pasa y pues sé cuánto es el voltaje. Pues gracias a la ley de Ohm aquí yo puedo obtener la resistencia. La resistencia yo la subo y la corriente yo la bajo, y trabajan en relación al voltaje. Por tanto, la resistencia de base va a ser igual al voltaje que se está aplicando sobre esa resistencia, sobre la corriente que está pasando, por lo cual es 11,3 voltios sobre 0.094 mA, y esto nos va a dar una resistencia de 0.094, 120 ¿qué? 120 ohmios, 120 kiloohmios, pues 120 kiloohmios, porque acá estamos usando mA, por tanto este pasaría a ser kiloohmios. Eso significa que en el circuito, usando el BC547 para este relé, yo necesitaría usar una resistencia de base de 120K, por lo cual un valor cercano, lo normal acá sería darle un valor inferior, ya que entre los transistores no siempre van a tener las mismas ganancias, por lo cual se suele exagerar el valor o reducirlo bastante. En lugar de 120 podría poner 100K o 47K en la resistencia de base hasta ese punto. Ahora, ¿para qué hacer todo este cálculo? Es más que todo para poder ser más eficientes en la distribución de alimentación. Hay veces que hay personas que en la resistencia de base pues colocan un K. Un K hará que pase 11,3 miliamperes por la base. Esos 11 miliamperes es solamente para activar. Imagínense que tengan 10 salidas a relé o 10 transistores y estén usando un K en cada base. Esto nos va a dar más de 100 miliamperes de consumo en tan solo la activación, ni siquiera en la carga. Esto hará que el regulador de voltaje que se esté usando pues se vaya a calentar, sin mencionar que se va a alimentar otros integrados, lo cual va a sumar la corriente. Lo que se debe hacer es pues tomar la corriente necesaria para poder activar la carga a través del transistor, y no ir exagerando y evitar que se sobrecalienten los componentes a causa de esto. Por lo que una resistencia de 47K sería más que suficiente acá, pero nosotros le vamos a poner el más cercano de 120K y observar si el transistor pues puede alimentar la carga. Y si yo cambio de BC547 a TIP, habrá algún cambio, puesto que las características en ganancia son diferentes. Vean que la ganancia del TIP es menos de la mitad del BC547, que es 320. Con una resistencia de 100K logrará activar al relé el TIP 31C. Enseguida lo vamos a ver cuando empecemos a armar el circuito. Empecemos a armar el circuito. Bien, el circuito ya está armado. Tenemos un pulsador, la resistencia de 100K a la base o pata del medio del transistor, el emisor directamente a negativo, y tenemos nuestro relé. El cable rojo y azul son los terminales de la bobina, el amarillo y el verde son los terminales de común y normalmente abierto. Muy bien, vamos a energizar y medir el voltaje entre colector e emisor. Recuerden que la idea es que entre colector e emisor tengamos cerca de 0 voltios. Si aquí tenemos 0 voltios, aquí vamos a tener 12 voltios. En el caso, el multímetro lo voy a poner en la carga,
quiero saber cuánto de voltaje le cae a la carga o el relé. Si aquí le cae 12, pues aquí le va a caer 0 voltios. Por tanto, pues lo más importante es ver aquí cuánto le va a caer. Vamos a conectar esto al colector y esto positivo. Revisamos y bueno, presionamos el pulsador y ahí vemos que al relé le cae 11,5 voltios, que está muy bien, ¿sí? Es raro que le lleguemos a dar los 12, pero 11,5 está muy bien y con eso tranquilamente puede trabajar el relé. Ahora vamos a ver qué tal trabaja el tip 31C, si puede trabajar con esa misma resistencia de base. Aquí podemos ver algo bastante importante en el caso de los dos transistores. Los pines no están ordenados de la misma forma. En el primero tenemos colector, base, emisor. En el segundo tenemos base, colector, emisor. Por tanto hay que tenerlo en cuenta esto para hacer el cambio del transistor. Sí, haremos el cambio y veremos qué sucede. Bien, hecho el cambio del transistor, aquí tenemos el tip 31C y seguimos con la resistencia de 100K. Vamos a presionar el pulsador y veamos el voltaje en la bobina. Ahí podemos ver que a la bobina solo le llega 6,5 voltios, lo cual no es suficiente para energizar la bobina ya que no suena. Presionamos. Ahora, tomen en cuenta esto, si a la bobina le cae 6,5 voltios, el resto le va a caer al transistor. Es decir, que al transistor le está cayendo en ese momento 5,4 voltios. Y si hay una corriente pasando, pues esa corriente por ese voltaje se va a multiplicar y tendremos potencia. Si la corriente fuera bastante grande, pues imagínense 1 amper por 5,5 voltios serían 5,5 vatios. Eso ya pues tranquilamente podría destruir nuestro transistor si no tuviera un disipador de calor. Ahora pues como en la ganancia que tenemos acá nos dice que el tip tiene pues menos de la mitad y el calculado fue de 120 en el caso del BC547 y lo hemos reducido a 100. Pues por tanto, si partimos a la mitad esto tendremos 60 y si es menos de eso, pues 50 debería hacer que el tip 31C pueda trabajar en modo corte y saturación. Dividiremos entonces la resistencia de 100K que tenemos a la mitad, poniendo otra resistencia de 100K en la base en paralelo para tener 50K. Y ahora presionamos nuevamente y tenemos 12 voltios. Bien, ahí pueden ver que lo que se calcula pues sí sirve para poder armar los circuitos, ¿sí? Tómenlo mucho en cuenta esa parte. No es tan complicado hacer los cálculos, ¿ya? Solamente hay que sentarse un rato y hacerlo con paciencia. Y bueno, lo mejor es poder verlo ahí todo armando y funcionando. Ahora antes de que nos olvidemos, pues veamos las protecciones y para qué sirven. Poner un diodo y un varistor y dónde ponerlos y pues qué me previenen de que me protegen. Pues para eso voy a pasar a conectar el osciloscopio y enseguida les muestro. Bien, ahora tenemos el osciloscopio entre los pines de colector emisor. La idea es saber qué voltaje aparece en colector emisor y ver si se podría dañar nuestro transistor debido a la bobina que tiene nuestro relé. Sí, cuando se trata de cargas inductivas, pues hay que tener mucho cuidado. Cuando se desenergice esa bobina, esta va a entregar una tensión bastante elevada, mucho mayor a la que se le está suministrando. Para eso vamos a usar el osciloscopio, ¿no?, conectado entre colector emisor del tip 31C y veremos qué voltaje llega a alcanzar esa señal.
En primera, los recuadros están separados por 50 voltios, es decir, que de aquí a aquí son 50 voltios, de aquí a aquí son 100 voltios, ¿no? Y 150 y así. Pues presiono y no pasa nada. Pero el peligro está cuando desenergicen las bobinas. Ahí pueden ver que tenemos una tensión ahí pues de aproximadamente 120 voltios, bastante grande. Esos 120 voltios que aparecen tienen una duración de aproximadamente 200 o menos de 200 microsegundos, ya que aquí cada cuadro equivale a 200 microsegundos y lo que dura es la mitad de un cuadro, por tanto son 100 microsegundos, pero hasta que llega a un valor aceptable pues directamente son los 200 microsegundos aproximadamente. Es el tiempo que dura un pico o un rebote, ¿sí? No dura mucho tiempo, 200 microsegundos es bastante pequeño. Ahora, ¿cómo eliminamos eso? Pues lo eliminamos a través del varistor. Vamos a colocar el varistor y a ver qué pasa. El varistor, por si acaso, lo voy a colocar entre colector y emisor, ya que la idea es proteger al transistor. Para eso está el varistor. Lo vamos a colocar entre colector y emisor, es decir que entre este punto y negativo. Pues presionamos el pulsador. Ahí pueden ver que el pico acaba de bajar bastante. Vamos a ampliarlo un poco más. Y vamos a subir esto. Ahí lo tenemos. Ahora cada recuadro pues tiene un voltaje de 25 voltios. Por tanto ahora gracias al varistor acabamos de reducir de pues de 140, 120 voltios me parece. Lo acabamos de reducir pues a tan solamente 30 voltios, 32 voltios aproximadamente. Y peor aún, lo vamos a bajar más con el diodo. ¿Sí? El diodo lo vamos a colocar entre los pines de la bobina. La razón por la cual voy a colocar el diodo es que puede aguantar un pico de corriente mucho mayor al varistor que estoy usando. El varistor por si acaso es el 220K, 7D 220K, que tan solamente puede manejar hasta 2.5 amperios. Sin embargo, el diodo puede manejar corrientes pico de 30 amperios por 8 milisegundos. Así es que 8 milisegundos es mucho mayor a 200 microsegundos. Tomen en cuenta que 200 microsegundos son 0.2 milisegundos. Y este puede aguantar, según hoja de datos, 30 amperios, pero solamente por un lapso de 8 milisegundos. A ver, 8 milisegundos es bastante grande, ¿sí? Bien, a ver, veamos a ver. Ojo que solamente puede manejar 1 amper de manera continua, ¿sí? Pero picos los puede manejar hasta 30 amperios. Por tanto, sí nos sirve para este caso. Lo vamos a colocar entonces entre los pines de la carga o la bobina, entre colector y positivo. Bien, una vez puesto el diodo, vamos a presionar. Pues no hay cambio alguno. Vamos a bajar un poquito el OSFET. Tampoco. Bajamos en este caso la tensión por cuadro. Y ahí tenemos. En este caso cada cuadro tiene un valor de 10 voltios. Por tanto esta línea que se ve es 12 voltios, ¿sí? No hay ningún pico en sí. Aunque presione varias veces no hay pico, ya que en sí el diodo lo está eliminando por completo. Ahí a veces aparecen unos picos pero la gran mayor parte lo filtran tanto el diodo como el varistor. Y para los que se pregunten cómo estaría conectado el varistor y el diodo, para no equivocarse, pues más o menos estaría de esta forma. Tenemos el diodo conectado invertido,
¿sí? A la fuente de alimentación, mucho cuidado con esa parte, el negativo o cátodo hacia positivo y el positivo del diodo o ánodo hacia el extremo opuesto de la bobina. En el caso del varistor, pues este no tiene polaridad, así que lo pueden poner de un lado o del otro, ¿sí? Pero entre colector y emisor, ¿sí? O negativo, entre colector y negativo, cualquier punto negativo por si acaso. Ya la conexión es hacia el foco, lo que se quiera conectar, pues directamente se lo puede conectar, ¿no? Común, normalmente abierto, y un foco en serie, ahí directamente a la clavija. Por lo general, la fase tendría que ir al contacto normalmente abierto para que fase no pase y podamos trabajar aquí libremente, ¿no? Porque en neutro no entrega ninguna tensión. Bien chicos, de esta forma trabaja un transistor en corte y saturación. Tomen mucho en cuenta que el valor de RB pues va a afectar mucho el funcionamiento de la carga. Tampoco lo bajen demasiado el valor de RB. Tratemos de ser un poquito más eficientes en el consumo de energía, ¿no? Bueno, eso ha sido todo. Nos vemos luego. Hasta luego. Chao, chao.